Amigos de vertvnoticias.com, bienvenidos nuevamente a este espacio, esta ventana a la libertad, desafiando la censura y la autocensura. Venezuela, nuestro país, viene del boom de precios de petróleo más grande y largo de toda la historia de la economía moderna. Nunca Venezuela había tenido tantos ingresos por concepto de renta petrolera desde hace 100 años, cuando empezó la explotación de este recurso. No obstante eso, Venezuela está hoy, mídase como se mida, peor que hace 15 años. Nuestra economía es mucho menos productiva, producimos cosas distintas al petróleo, menos de la que producíamos hace 15 años. Todo indica que los indicadores sociales de pobreza y de bienestar van a ser los peores desde que se lleva este registro. Es decir, Venezuela hoy en día hay más pobreza de la que había en 1998. ¿Cómo explicamos este fenómeno? ¿Cómo explicamos que un país que ha tenido tanto ingreso petrolero esté hoy peor de lo que tenía antes de empezar este boom de precios del petróleo? Pueden haber dos explicaciones. Una, la inestabilidad del negocio, de la actividad petrolera. El peso petrolero tiene ciclos de alza y ciclos de baja. Y es lo que ha llevado a algunos a decir cínicamente que Venezuela en realidad no tiene malos y buenos gobiernos, sino altos y bajos precios del petróleo. Como sea, el hecho es que con esta inestabilidad en los precios del petróleo, con esta volatilidad en los precios del petróleo, que es la expresión que utilizan los economistas y los expertos en energía, es muy difícil construir una economía moderna y que sea viable y que genere fuentes de trabajo y empleos para los ciudadanos, mejore el bienestar social y consigamos una mejor redistribución de la riqueza nacional. Pero por otra parte, y esta es una opinión en la que no soy original, se ha tocado hace mucho tiempo, pero quiero puntualizarlo, los venezolanos tenemos una confusión que ya tiene implicaciones políticas e incluso culturales, porque tendemos a ver el petróleo como una riqueza, y el petróleo no es una riqueza, el petróleo es un recurso natural. El petróleo es un recurso natural como lo es el carbón, como lo es el agua, como es la tierra fértil, como lo es el aire. La riqueza está en la capacidad de transformar ese recurso en bienestar material. Es decir, un país, como por ejemplo Japón no tiene petróleo, tiene que importarlo, pero tiene una gran capacidad para transformar ese petróleo que importa en bienestar para sus ciudadanos e incluso exportar y con eso, bueno, adquirir las cosas que su propio territorio no puede producir o que la naturaleza le ha negado. Y no obstante, hay otros países que son muy ricos en recursos naturales, pero que son muy pobres en bienestar material porque no tienen las capacidades de transformar esos recursos naturales en bienestar material. Es por eso que el día de hoy hemos invitado a un experto en el tema, un economista, profesor universitario, experto en energía, tiene una larga carrera académica de investigación, incluso como funcionario público, sobre los temas de petróleo, pero sobre todo en los temas de energía. Es el doctor Rafael Armando Melián, a quien le damos la bienvenida. Rafael, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por... Bueno, este es el tema. El tema es qué pasa con el petróleo, qué pasa con la energía en Venezuela, por qué después de esta larga etapa de altos precios del petróleo, Venezuela está peor que antes que empezara este boom de precios petroleros. Bueno, me parece importante delimitar dos temas que están íntimamente vinculados, pero que son, desde el punto de vista de la perspectiva económica, distintos. Uno es qué se hizo con esos recursos, qué pasó con esos recursos, lo cual ha sido amplísimamente tratado por muchos economistas en el país, es decir, qué pasó con ese boom petrolero que desde 1999 benefició al país de manera importante, que acumula un ingreso petrolero superior a todo lo que habíamos obtenido en toda nuestra historia. A todos los gobiernos precedentes. A todos los gobiernos precedentes. O sea, que en estos últimos 15 años entraron más recursos. Más recursos que todo lo que se obtuvo desde que llegó Colón a Venezuela. O sea, en los 500 años En los previos. 500 años. Eso es lo que se explica coloquialmente para ilustrar la magnitud de recursos que se manejaban. Increíble, ¿no? Sí, increíble. Eso ha sido analizado muchísimo. Hay bastantes economistas muy preparados, conocedores del tema, y han explicado las razones por las cuales la política fiscal, la política monetaria, el no instrumentar políticas anticíclicas, el caso del Fondo de Estabilización Macroeconómica que está previsto en Venezuela desde hace muchísimos años como un mecanismo que amortigüe
el boom y ahorre recursos para los tiempos de caída de los precios. Ese es un tema que se ha tratado muchísimo y en general de estos 15 años la característica esencial es el crecimiento vertiginoso del gasto público que llevó a la administración pública a casi a triplicar la nómina de trabajadores y no precisamente con fines de buscar una administración más eficiente, buscar mejorar la calidad de los servicios, sino sencillamente, como todos sabemos, el manejo irresponsable del clientelismo político que ha disparado tremendamente el gasto fiscal corriente, no productivo. Eso en primer lugar. Pero aparte de eso, la política económica es una política integral donde concurren la política monetaria, que tiene que ser implementada por un organismo totalmente independiente, como el Banco Central, lo cual no ha sido posible, incluso violando normas constitucionales sobre el financiamiento de déficits fiscales por parte del Banco Central. Ese es un elemento. Cómo se manejan los recursos, se manejan de manera irresponsable, se privilegió la política, se privilegiaron los triunfos electorales por encima de la racionalidad económica. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Ahora estamos pagando las consecuencias. Ya. Ahora, el otro tema es la volatilidad de los precios, tema con el que vamos a vivir probablemente por muchos años más, por una razón muy sencilla, porque el petróleo es un recurso muy especial. Es un bien económico como cualquier otro, pero con unas características muy particulares. Y es que el petróleo está asociado pues, a desarrollo industrial, está asociado a la seguridad económica de cualquier país, está asociado a la seguridad nacional de cualquier país, y de allí que el petróleo no tenga el mismo trato que tiene cualquier bien. O sea, no se trata de un bien transable como cualquier otro que se exporta, sino se trata de un bien que resulta para muchos países de una relevancia estratégica, palabra que no me gusta utilizar para calificar ningún bien, pero que en el caso del petróleo probablemente sea así. De hecho, sigue siendo la principal fuente de energía de la base industrial del mundo moderno. Eso es correcto, pero hay un elemento ahí interesante que te voy a comentar. En relación a las características de ese bien es tan particular que incluso en las negociaciones en Naciones Unidas sobre Organización Mundial de Comercio, sobre el tratamiento que deben tener los bienes, etc., el petróleo no ha logrado ser un recurso susceptible de negociaciones, como lo son otros bienes. O sea, tú tienes una OPEP que de alguna manera es una organización para proteger precios, para defender recursos, una cuestión que no existe en muchos otros sectores. Claro. De tal manera que ese es un recurso muy particular. Entonces, el petróleo, que no debería ser tratado solamente como un tema separado de la visión energética integral, tiene esa particularidad. De allí que la volatilidad tiene explicaciones de diversa índole. Vamos a ver, la económica, que es la relación más natural con una actividad económica, es decir, la demanda de petróleo crece en la medida que crece la actividad económica. Si el PIB mundial crece, la demanda petrolera aumentará. Y como la economía mundial está sometida a ciertos ciclos que se autorregulan a nivel económico, sin embargo, bueno, en la medida que se dan crecimiento, uno esperará un crecimiento de la demanda mundial, que por cierto, hoy es especialmente determinante por parte de los países en vías de desarrollo. Es decir, la demanda de petróleo de los países en vías de desarrollo crece a una tasa mucho mayor que la de los países desarrollados. De tal manera que de aquí en adelante, todo el incremento de la demanda, una gran proporción será de los países, especialmente China y la India. De hecho, entiendo que en Estados Unidos en los últimos años ha caído la demanda de petróleo. Cae la demanda y cae el consumo por unidad de producto. O sea, Estados Unidos, Europa, Japón, por ejemplo, un automóvil norteamericano antes requería para ser producido una mayor cantidad de energía que hoy. y incluso para trasladarse en las autopistas americanas consume menos petróleo. Menos gasolina, pero vamos a hablar de la diferencia entre crudo y gasolina. Exactamente. Okay. Entonces, eso ha hecho que los países desarrollados hayan logrado mitigar el crecimiento de la demanda de crudo y de derivados. Entonces, eso es para aclarar que de aquí en adelante los países en vías de desarrollo son la principal locomotora del crecimiento de la demanda de energía y de petróleo en particular. Principalmente la China y la India. China y la India, principalmente China y la India. Y los BRIC, pues también Brasil, también Rusia, también, que son los países que forman parte del grupo BRIC. Las potencias emergentes. Las potencias emergentes, así es. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, el petróleo, esa es una variable explicativa del crecimiento de la economía, pero también hay otras. La parte geopolítica.
Y la parte geopolítica se ha hecho relevante porque todos los países privilegian su seguridad energética. Es decir, el mundo viene de una altísima concentración de la oferta de petróleo, que es 60 y tanto por ciento, concentrado en el Medio Oriente, una zona inestable, una zona con potenciales conflictos, y obviamente los países industrializados que quieren garantizarse la seguridad de suministro, vigilan con mucha atención el desarrollo de los acontecimientos en esa zona que es conflictiva hoy más que nunca, de tal manera que la geopolítica está influyendo. Una declaración de un jefe de Estado de un mundo petrolero ya genera una variación del precio petrolero puntual. Esas son, vamos a decir, variaciones de coyuntura, variaciones ocasionales, pero suceden. En el caso hoy se ha hecho mucho más grave porque ya no se trata solamente del petróleo, sino se trata del abastecimiento de gas, por ejemplo. Europa depende de un porcentaje altísimo del suministro de gas ruso. Si un país, una potencia como Rusia, hace uso de su poder como oferente de gas, Europa se va a proteger. Claro, si lo utiliza como una arma política para presionar a Europa Occidental. O Europa Occidental va a diseñar mecanismos para mitigar ese riesgo. Que es lo que entiendo que ha ocurrido en los últimos años. Que ha años. ocurrido y está ocurriendo. Van a empezar a importar gas licuado, ya hay toda una estrategia en ese sentido, van a propiciar las fuentes alternativas de energía, y eso tiene un rebote en toda la situación energética. Es decir, hoy la geopolítica es relevante a los efectos de analizar por qué los precios tienen esa volatilidad. Yeah. Tenemos el caso de Ucrania, tenemos el caso del Estado Islámico, el califato, sí, ISIS. Que controla una buena parte de recursos petroleros iraquíes. Tenemos el caso del religioso sunita, chiita, que pone en conflicto países como Irán y Arabia Saudita, uno chiita, otro sunita. Hay todo un conjunto de problemas religiosos que tienen incidencia en este tema. Por supuesto, la OPEP. Tenemos entonces el tema geopolítico, tenemos el tema económico, pero también tenemos el tema ambiental. El petróleo tiene un gran impacto ambiental, sobre todo, especialmente en el tema de gases de efecto invernadero, es decir, que afecta al clima. Pero hay que llamar la atención ahí sobre algo. Tú me preguntabas ahorita si el petróleo representa una proporción importante. El petróleo, junto con el carbón y el gas, es decir, hidrocarburos fósiles, petróleo y carbón deben representar algo más del 60%, pero el carbón está creciendo. De las fuentes de energía mundial. De las fuentes de energía primaria. O sea, el 60% es carbón, petróleo. No, eso es más, eso es casi 70 y tanto por ciento. 70 y tanto por ciento, ya. Pero con el carbón creciendo a una tasa importante. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿por qué todas las miradas cuando hablan de gases de efecto invernadero ven al petróleo y no ven al carbón, que tiene un impacto mucho mayor? Bueno, porque los países industrializados, y sobre todo China, y que no es industrializado, pero que tienen carbón. Utilizan mucho carbón para energía. De hecho, en China generar energía. Para generar energía. Entonces, el carbón está creciendo en China a una increíble velocidad. Sin embargo, ese tema no se trata con la misma intensidad que se trata los impactos ambientales del sector petróleo. ¿Y eso qué se debe? Yo creo que es porque de alguna manera el hecho de que la oferta petrolera se concentre en un grupo de países que no garantiza una seguridad plena del suministro por circunstancias coyunturales, pues, pero ellos tienen carbón. Entonces, la seguridad energética está privilegiada por encima de los temas ambientales. O sea, China es autosuficiente en carbón, pero dependiente de petróleo importado. China tiene... Y por lo tanto, privilegia el carbón que el petróleo. Eso les proporciona seguridad energética por encima de cualquier otro interés. Y eso está teniendo un efecto ambiental. Un efecto ambiental. Esta decisión geopolítica. Geopolítica, exactamente. Entonces, tenemos allí el tema ambiental como un tema importante. Hay un tema también que me parece, por supuesto, los problemas nacionales. Claro. O sea, la política interna como un condicionante de tu conducta en materia de energía. Tenemos el caso de la energía nuclear. Alemania, por ejemplo, suspendió, aspira a cerrar sus centrales nucleares en el 2022-2023, como consecuencia del impacto que tuvo en la opinión pública el accidente de Fukushima en Japón. Entonces, la democracia cristiana alemana, el gobierno alemán, decidió suspender eso, pero más que con un problema energético, por un problema interno, porque tienen un gran partido ecológico
el Partido Verde Alemán, que Partido tiene mucha fuerza y que le ganó unas elecciones en un estado tradicionalmente ganado por la democracia cristiana. Entonces, Armando, lamentablemente el tiempo nos avanza muy rápido y así es la televisión. Pues yo quería entrar al tema de la solución, o sea, ¿cuál es la perspectiva de Venezuela? Porque esta crisis que estamos viendo, y ustedes los economistas la han señalado, la crisis que nosotros estamos padeciendo, las colas, el desabastecimiento, es con los precios del petróleo de 80 y 90 dólares. Ahorita en este mes de marzo que se inicia, es que las cuentas fiscales del país va a sentir ahora el golpe de la caída de los precios del petróleo. O sea, vamos a entrar en una crisis totalmente distinta. Es decir, con los altos precios del petróleo, no se pudo resolver. Ya Venezuela tenía problemas. Ahora que entramos a la época de las vacas flacas petroleras, el problema es mucho mayor. Frente a este escenario, a los que nos esperan los próximos años, ¿cómo prepararnos? ¿Qué tiene que hacer el país desde el punto de vista de la energía? Bueno, lo mismo que hay que hacer en el tema de la energía, lo que hay que hacer en el tema de la energía es lo mismo que hay que hacer en todos los ámbitos. Es decir, retomar institucionalidad. Un ejemplo de institucionalidad es el manejo del Fondo de Estabilización, porque los precios probablemente no se permanezcan en los niveles actuales tan bajos durante toda la vida. Eso puede ser que repunte a niveles más aceptables para los consumidores como para los oferentes. Es decir, no se van a mantener en 40 dólares, pero tampoco probablemente lleguen a los 130, 140 dólares. Entonces tú tienes que empezar a diseñar una política que racionalice los recursos. Vas a tener que abordar reformas estructurales importantes a nivel interno en materia de la administración pública, que pasó de 12 ministerios a 40 ministerios, etcétera, etcétera. Ahora, eso tiene un prerequisito, que es la sostenibilidad de las medidas, porque las medidas estructurales obligan a consensos políticos, a negociaciones cuyas condiciones en Venezuela no están dadas. El gobierno no quiere ver el grave problema que tenemos por razones que ellos pueden explicar. Lo que tú decías anteriormente, cómo la política condiciona el uso. Entonces, las reformas estructurales que hay que hacer para primero retomar el camino del crecimiento, abordar el tema de la pobreza, abordar el tema de la educación, es de tal magnitud que requiere necesariamente algún tipo de consenso político mínimo que obligue a que esas medidas puedan ser asumidas y que se distribuyan los costos políticos entre los distintos actores. Decir, en el caso de la cuestión energética, bueno, volver a la institucionalidad, lo que decía, PDVSA tiene que ser una empresa comercial, PDVSA tiene que ser una empresa que le garantice a su accionista. ¿Privada o pública? Pública. ¿Por qué razón? Yo no estoy de acuerdo. Bueno, porque eso merecería Eso me sería otro programa. No, eso quiero decir, porque es que ese es un debate muy complejo, porque está asociado a la sensibilidad del pueblo venezolano en torno a la propiedad. Pero quiero decir, disculpa que te interrumpa en esta parte, que es un debate que no solamente se ha dado en Venezuela, sí, se ha dado en todos los países petroleros, se ha dado este debate. Pero el hecho de que Venezuela tenga una empresa pública, eficiente, que funcione con criterio de rentabilidad, criterio comercial, no excluye la participación privada. Claro. Ese es el tema. Porque los colombianos, Ecopetrol es pública, claro, pero compite con otras empresas privadas. Y Noruega es una empresa propiedad pública, pero el sector privado La participación privada tiene que ser determinante. Ya. La participación privada, yo creo que no hay manera de que el país genere los recursos públicos suficientes para recuperar la actividad. Haría falta inversión privada. Hace falta inversión privada. Esas asociaciones estratégicas, 60% pública y 40% privada, introducen factores de perturbación demasiado graves desde el punto de vista del manejo empresarial. Haría falta reformas institucionales. Reformas institucionales y jurídicas para que el sector petrolero se estabilice. Hay propuestas diversas en los sectores que somos críticos al gobierno. Que lamentablemente no nos da chance se nos acabó el tiempo de desarrollar hoy, pero me encantaría que nos acompañaras en otra oportunidad para entrar en profundizar estos temas, el tema ambiental, que es un tema que yo sé que es una preocupación tuya, y el tema institucional. Armando, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Amigos, este es un tema que nos parece que es fundamental. Ya la Venezuela con los precios del petróleo a 100 dólares no era un país viable. Ya la pobreza venía creciendo el año 2012, 2013, 2014, a pesar de ese enorme ingreso petrolero. El problema no se va a resolver simplemente con dejarle de mandar barriles de petróleo a Cuba o a Petrocaribe o subir el precio de la gasolina, que son cosas que hay que hacer, pero que no son suficientes. Venezuela tiene que desarrollar cosas distintas al petróleo, bienes y servicios que generen empleo y que generen
ingresos a la nación que en estos momentos nos hacen falta. No obstante eso, tenemos que entender que durante muchos años el petróleo va a seguir siendo nuestra principal fuente de ingresos fiscales y nuestro principal recurso, incluso estratégico y geopolítico. Pero el manejo que se le ha dado en los últimos años no ha sido el más adecuado y por lo tanto es susceptible de que se hagan reformas muy profundas para que los venezolanos le saquemos desde todo el punto de vista, no solamente desde el punto de vista fiscal, sino incluso desde el punto de vista de generación de riqueza, de empleo y de fuentes de trabajo y de ingresos para la nación de manera mucho más eficiente como lo hemos hecho hasta ahora, y en las próximas conversaciones que tendremos con Rafael Hernando Melián, veremos que no solamente es el petróleo, también es el gas y otra fuente de energía que Venezuela puede aportar a la economía mundial y a nuestro propio desarrollo. Bueno, me despido, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en esta ventana a la libertad, como decimos, desafiando la censura por vertvnoticias.com. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.